el corazón del pueblo, y bienvenidos también a todos mis amigos que nos ven a través de Facebook Live. Quiero recordarles que no solamente nos pueden escuchar por el radio, si están en su casa también pueden ir a su laptop o a su computadora y poner lapoderosa.com, y ahí van a ver que dice abajo en uno de los websites, dice Live Cam, es decir, cámara en vivo. Usted le da clic y va a poder ver todo lo que va a pasar en este estudio porque es un live stream en vivo. Pero bueno, vamos entonces a comenzar con los temas que tenemos para cubrir en el día de hoy, que son bastantes, porque hoy se cumplen 18 años del atentado terrorista más grande y dantesco que se haya perpetrado jamás contra los Estados Unidos, donde casi 3.000 inocentes civiles perdieron la vida cuando dos aviones se estrellaron contra las torres del World Trade Center en Nueva York. Otro avión se estrelló contra el Pentágono en Washington y otro avión iba a estrellarse rumbo a Washington, pero la heroicidad de sus pasajeros hizo que se estrellara en un campo abierto en Pennsylvania. Es un día que cambió nuestra forma de vida para siempre. Fue un ataque contra los Estados Unidos, pero también fue un ataque a la civilización occidental. Pero el 9/11 no debe quedar como un día de recordación del pasado, porque como dijo Rudy Giuliani, que era el alcalde de Nueva York en aquel fatídico día, la causa de esos ataques no se ha resuelto todavía. Y hoy en día el terrorista que dirige y ocupó el puesto de Osama Bin Laden está todavía diciendo de que hay que seguir luchando para destruir América, destruir a los infideles, destruir a Israel, y hoy en día Al-Qaeda cuenta con 40.000 miembros en todo el mundo. Es una larga lucha la que tenemos. Hubo muchas víctimas y muchos héroes, especialmente los miembros de la policía, los bomberos y los rescatistas, así como otros civiles que, llevados por una gran compasión, ayudaron a sus semejantes. Y yo hoy quiero destacar la heroicidad y la compasión de un sacerdote cubano que vivía en Nueva York y estaba en septiembre 11 cuando ocurrió el ataque a las torres, el padre Miguel Ángel Loredo. El padre Loredo nació en La Habana, Cuba, y fue acosado por el gobierno de Fidel Castro por defender y darle refugio en la iglesia a los patriotas que luchaban contra la dictadura comunista, y cumplió 10 años de cárcel. Siendo un gran escritor y poeta y luchador por los derechos humanos, escribió muchos libros y poemas. Y uno de ellos, uno de los más dramáticos, describe un hecho de un dramatismo sobrecogedor cuando, estando en la cárcel, un joven que iba a ser fusilado de camino al paredón pasó frente a él y le pidió su bendición. En 1984 se vio forzado a salir de Cuba, fue a Europa, Puerto Rico, y eventualmente lo trasladaron a Nueva York. Y fue ahí donde continuó su vida sacerdotal. Y cuando ocurrió el ataque del 9/11, él se tiró a la calle para ayudar y darle asistencia a las víctimas que corrían despavoridas ante los ataques y a los rescatistas que estaban tratando de ayudarlas. Pero la lucha de los ideales contra la libertad, los ideales democráticos que defienden los derechos humanos continúan, ya que los enemigos de la libertad entran por muchas puertas. A veces vienen en forma de terrorismos, pero otras veces entran por la puerta de atrás con activismos falsos y desestabilizadores. Y esos enemigos no son solo aquellos cuyo fanatismo religioso es manipulado por sus líderes espirituales. Esos enemigos son descendientes de los principales líderes comunistas que ahora pretenden imponer su ideología radical utilizando estrategias globalistas como la ecología, en lo que ahora conocemos como ecosocialismo. Es decir, los enemigos de la democracia y los enemigos de Estados Unidos vienen a veces de frente, como los terroristas, y otras veces vienen por detrás. Y de esto quiero hoy precisamente hablar con nuestro primer invitado, porque hoy tenemos casa llena, el señor Julio Schilling, politólogo, y que ha presentado unos seminarios espectaculares aquí en nuestra ciudad, en diferentes sitios como las librerías de las bibliotecas, de Coral Way, en diferentes sitios. Así que, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por
tratar de desmenuzar un poco para que nuestros radioescuchas entiendan bien toda esta serie de movimientos que se están manipulando debajo de la sombrilla del comunismo sin decir que es comunismo, como los antifascistas, los feministas, los movimientos ambientalistas. Yo creo que el ambientalista es uno de los que más ha pegado. ¿Por qué? Correcto. Y primero, Lucy, es un placer estar contigo y con tus otros invitados compartiendo este espacio contigo. Antes de entrar en eso, que es un tema importantísimo, es un tema importantísimo que estamos viendo ahora, gracias a Dios, determinado movimiento para quitarle el disfraz que tiene esta corriente ideológica, subversiva, y digo subversiva porque utiliza información falsa para promover una agenda ideológica y política. Pero cuando hablamos de lo ocurrido hace 18 años, hay que entender, en este momento en Afganistán hay más terroristas del islamismo radical que cuando el ataque al 9/11. Esto es importante entender porque la idea, y esto es uno de los fallos a veces de la democracia, que uno entiende la presión de ganar elecciones y el querer dar la satisfacción de decir hemos alcanzado la paz, hemos terminado con la guerra. Bueno, en la lucha entre el bien y el mal hay que tener un constante. Nunca vas a llegar el momento de decir ya nos liberamos y ya exterminamos el mal. No, es un presente que a lo mejor puede tener otro rostro, otra manifestación. Entonces requiere una presencia. Tenemos soldados estadounidenses en Corea del Sur porque el mal sigue estando en Corea del Norte. Tenemos soldados en Europa precisamente por el mal que estuvo en la Unión Soviética, que ahora tiene otro rostro. Entonces el mal sigue estando también en su manifestación del islamismo radical. Una presencia en Afganistán, una presencia en determinadas partes donde está ese mal es fundamental. El sacar soldados de ahí ahora representa tener que defenderlos en las ciudades de Nueva York cuando lamentablemente intenten otro que fue justamente lo que pasó con Osama Bin Laden. Porque Osama Bin Laden, bueno, primero Al-Qaeda hizo un atentado en el 1993 en el parqueo, o sea, en el estacionamiento del edificio de las Torres. ¿Pasó algo? No pasó nada. Luego cogieron al sheik al ciego, ¿no? Con pasaporte nicaragüense. Exactamente, con pasaporte nicaragüense. Y entonces, luego de eso, atacan al USS Cole. Hubieran podido coger a Osama Bin Laden, pero no lo cogieron porque Susan Rice aconsejó que no era políticamente conveniente en ese momento. E hicieron muchas otras cosas y los dejaron seguir. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la lucha, especialmente contra este yihadismo fanático, extremista, no se va a acabar nunca. Llevamos 500 años en que los reinos árabes quieren todavía volver a ocupar los territorios europeos y los territorios del mundo. Eso es y somos el Satán grande para ellos. Y eso es un tema tan importante porque las campañas de mentiras, las mentiras de las cruzadas, o sea, realmente la desinformación de lo que fue la lucha, ¿no es verdad?, del cristianismo para precisamente enfrentar la agresión del islamismo. O sea que estamos viendo una repetición, y cuando hablamos del islamismo radical nos referimos tanto al suní como el chiita. O sea, Irán es una gran amenaza extraordinaria y la administración previa hizo concesiones peligrosísimas a la dictadura de los ayatolás. Entonces hay que tener presente que estas luchas entre el bien y el mal son eternas, y hay que tener mucho frente, el frente ideológico, el frente de luchar no solo en el sentido bélico que es necesario, en el sentido comercial, y realmente campañas de concienciación. Estamos viendo alrededor del mundo una persecución de cristianos y sin embargo no dicen nada, la prensa no dice nada. Y eso constantemente la masacre de los cristianos es una cosa constante. Porque el modelo democrático está ligado a el cristianismo, está sustentado por el cristianismo. No puede haber democracia sin mirar atrás y darnos cuenta que los valores judeocristianos fueron los que sustentaron
los parámetros morales necesarios para sí. tener una sociedad virtuosa que podría tener un autogobierno. Entonces, eso es importante entenderlo. Y cuando hablamos del tema que tú mencionaste, del ecosocialismo, esto es uno de los frentes. La ecología tampoco es nada nuevo. Y casualmente hoy mismo el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, que es probablemente una de las organizaciones más serias en cuanto a estudiar el clima, pues ha dicho que hay que frenar todas estas teorías alarmistas que han fallado en la mayor de sus predicciones a través de los años, que contienen una agenda política detrás, que es en sí el motor de lo que los va moviendo. Y tenemos que entender, Luz, y esto es importante señalar, que todo esto, la inmigración en masa, la ideología de género, la cuestión del ecologismo radical, extremista, fundamentalista, sí. Todo esto son desprendimientos, y podemos nombrar un más, el multiculturalismo, todo esto son desprendimientos del marxismo cultural, que hay que entenderlo, es parte de lo que salió del Colegio de Frankfurt, de ese grupo de comunistas marxistas que vinieron de Alemania a los Estados Unidos en la década de los 30, que abrazaron la noción de Gramsci de una manera donde le dieron la fusión de la psicología de Freud e introdujeron el tema de la sexualidad, el tema de la liberación sexual, una serie de ingredientes para destruir la familia, para destruir el concepto de nación, para destruir el cristianismo, valores que ellos entendían muy bien eran los pilares de una sociedad abierta. Y para utilizar la falta de moral, la amoralidad, correcto, la promiscuidad y la droga como armas para destruir la fibra moral de la sociedad en la que se basó nuestra sociedad toda la vida. O sea, nuestra sociedad comienza por la familia, y la familia es la que hace el pueblo. Totalmente. Si tú destruyes a la familia, se destruye el pueblo. Entonces, ¿qué están haciendo? Minarla por aquí y por allá con ideas, ideologías y tergiversaciones constantes. Por eso es que yo digo, tenemos enemigos que vienen de frente como los terroristas, pero estos otros que vienen colándose por la puerta de atrás, le están comiendo el cerebro a nuestra juventud y a muchas personas que ahora están hablando de socialismo, están hablando de que las mujeres no deben de tener hijos o cuando más tener uno porque es malo para el planeta. O sea, uno oye esas cosas y se horroriza. Y la gran locura de esto es que precisamente en determinados países del occidente estamos viendo una decreción de la natalidad. En otras palabras, están teniendo menos hijos. Esto es alarmante. Pero es que, mira, el Planned Parenthood, que es la fábrica de abortos más grande que hay en los Estados Unidos, la fundó una señora que es Margaret Sanger, que era ella quería hacer una ingeniería social para erradicar a las minorías. ¿Y dónde pone las primeras clínicas de aborto? En los barrios de los negros y de las minorías, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día estamos viendo que en el Congreso de los Estados Unidos esas ideas han tomado fuerza y están matando a niños que nacen vivos, sobrevivientes de aborto. Es que el abortismo es otro frente del marxismo cultural. O sea, hay que entenderlo, y la idea de todo esto es llevar la ingeniería social, con quien siempre soñó Marx, a un nivel que ni él mismo jamás se lo hubiera imaginado. Entonces, todo esto son frente cada uno con un mecanismo para introducir poco a poco, no es verdad, los mecanismos para destruir, en el caso del ecosocialismo, de terminar con el sistema de libre empresa, de terminar con el sistema donde el individuo pues, es capaz con su talento de, en el mercado libre, de poder ofrecer sus servicios y puede elegir entre determinados productores. Todo eso hay que destruirlo en el nombre de una alarma que no es cierto. O sea, yo recuerdo de niño, por ejemplo, yo crecí en el área de Nueva York y decían que el río Hudson, que no se va a poder ni cruzar porque la contaminación iba a ser tan terrible. Eso es mentira. Todo lo contrario ocurrió. La tecnología y el sistema de derecho de propiedad privada precisamente estimuló a empresas a ser más
tener mayor conservación. El mayor contaminador del planeta es China, contamina más que los Estados Unidos y la Unión Europea puestos juntos, y sin embargo no vemos la atención en claro cuanto que a eso. No, porque el propósito es destruir a los Estados Unidos. Por supuesto. Destruir a los esa es la Estados idea. Unidos, efectivamente. Y es, vamos a decir, mucho más noble o más sutil el decir yo estoy luchando por la conservación del planeta que decir yo estoy luchando por principios socialistas o comunistas. O sea, no te puedes quitar la careta tan rápido, claro. Pero da la casualidad que todas las propuestas que están haciendo ahora mismo los candidatos demócratas, todas son socialistas comunistas. Y sabes una cosa, yo estoy de lo más contenta porque hace un par de días Linda Sarsour endosó a Bernie Sanders. Entonces todos sabemos quién es Linda Sarsour, una de las principales fundadoras de los movimientos estos de ¿cómo es? El Pink Code y todas estas otras cosas de islámico radical, yihadista, donde ella cree en el Sharia law, porque yo he hecho y me gusta siempre hacer la aclaración. Hay personas que pertenecen a la religión islámica, que no son extremistas, que no son yihadistas, que son personas que tienen otros principios porque han podido, vamos a decir, analizar y descifrar que muchas de las cosas que a lo mejor dice el Corán, que fueron escritas hace cientos de años, no aplican hoy y que hay que aplicar leyes con compasión, con democracia, con igualdad. Y aquí hay muchas organizaciones de ese tipo, pero organizaciones como CAIR, como Muslim Brotherhood, que todas le están dando dinero a esta gente para que hagan precisamente lo que hicieron en el 9/11, esas son las que vienen de frente. Correcto, la hermandad musulmana. Y mira, el presidente, el general Al-Sisi de Egipto, que combate el islamismo radical. Exacto. El régimen en Jordania, que son musulmán y están en contra de este tipo de realmente fundamentalismo que utiliza y que convierte una religión en una ideología política. Bien, pues Julio, te agradezco muchísimo que estés en el día de hoy compartiendo con nosotros y quiero anunciarle a nuestros queridos amigos que el Julio tiene un evento el próximo jueves 19 de septiembre a las 5:30 de la tarde en el Westgate Regional Library en la librería o en la biblioteca que está en la 9445 Coral Way, y el tema de la presentación es China, una amenaza universal. China, una amenaza universal. El próximo jueves 19 de septiembre a las 5:30 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Y gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. No. Bien, amigos, y nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en breve con Acontecer con Lucy Pereda. Todos.